Los moabitas, nacidos de un origen controvertido, tejieron un destino entrelazado con los israelitas, marcado por traiciones, conquistas y milagros divinos. Desde la relación prohibida de Lot hasta las profecías devastadoras de Isaías y Jeremías, cada capítulo de esta narrativa revela secretos ocultos y lecciones profundas. Descubran con nosotros cómo el orgullo puede precipitar la caída y cómo la fidelidad a Dios puede transformar el destino. Pero antes de seguir, no olvides suscribirte y darle me gusta a este video. Tus interacciones son fundamentales para llevar el mensaje de Dios a más hogares. Ahora, continuemos. En los antiguos tiempos bíblicos, la región de Moab se extendía al este del Mar Muerto, en una vasta meseta elevada a unos 1000 metros sobre el nivel del mar. Esta altiplanicie, fértil y propicia para la agricultura, permitió a los moabitas desarrollar una economía robusta basada en el cultivo de cereales y la viticultura. Además, la cría de ovejas y otros animales era una fuente vital de sustento y comercio. A pesar de su aislamiento geográfico, Moab mantenía conexiones comerciales y culturales con las regiones vecinas, convirtiéndose en un punto estratégico en el intercambio de bienes y conocimientos. El origen de los moabitas está marcado por un relato complejo y sombrío. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot, sobrino de Abraham, se refugió en una cueva con sus 2 hijas. Creyendo que eran los únicos supervivientes del mundo, las hijas de Lot decidieron embriagar a su padre y tener relaciones con él para preservar su linaje. De estas uniones incestuosas nacieron Moab y Ben-Ami, los progenitores de los moabitas y amonitas, respectivamente. Este oscuro comienzo marcó el destino de estos pueblos y su relación con sus vecinos israelitas. Génesis 19, 36 al 37. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Los moabitas eran parientes cercanos de los israelitas, descendientes de Abraham, a través de su sobrino Lot. Esta relación de parentesco llevó a encuentros tanto amistosos como tensos a lo largo de los siglos. En algunas ocasiones, los 2 pueblos lograron coexistir pacíficamente, intercambiando bienes y conocimientos. Sin embargo, la cercanía también generó conflictos debido a diferencias culturales y religiosas, así como a disputas territoriales y políticas. La religión y la cultura de Moab eran una mezcla de creencias cananeas y prácticas propias. El dios principal de los moabitas era Chemosh, a quien ofrecían sacrificios de ovejas, bueyes y en ocasiones sacrificios humanos. Además de Chemosh, adoraban a Astoret, la diosa de la fertilidad, y otros dioses menores relacionados con la naturaleza y la guerra. Los rituales religiosos de Moab incluían festivales y ceremonias que celebraban la fertilidad de la tierra y la protección en la guerra, reflejando una sociedad profundamente religiosa y supersticiosa. Con el tiempo, las tensiones entre Moab e Israel comenzaron a aumentar. Los primeros conflictos surgieron por el control de territorios y recursos, así como por diferencias religiosas. Los moabitas, celosos de su independencia y riqueza, veían a los israelitas como una amenaza creciente. A pesar de algunos intentos de convivencia pacífica, las hostilidades se intensificaron, marcando el inicio de una relación complicada y conflictiva que definiría la historia de ambos pueblos en los siglos venideros. Con el tiempo, la amenaza israelita se convirtió en una preocupación acuciante para Moab. Después del éxodo de Egipto, el pueblo de Israel se acercaba a la tierra prometida pasando por regiones cercanas a Moab. Los moabitas observaban con creciente ansiedad a esta multitud de exesclavos que avanzaba inexorablemente, recordando las historias de sus victorias contra otros pueblos y temiendo por la seguridad de su propia nación. Moab, bajo el liderazgo del rey Balac,
se encontraba en una encrucijada, debatiéndose entre la necesidad de defender su tierra y la incertidumbre sobre cómo enfrentarse a un enemigo tan formidable. Números 22, 3. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Balac, rey de Moab, era un hombre astuto, pero profundamente preocupado por la supervivencia de su reino. Su carácter estaba marcado por la cautela y el miedo, cualidades que afloraron con la proximidad de los israelitas. Al observar al campamento israelita desde las alturas de Moab, Balac sintió una mezcla de desesperación y resolución. Sabía que un enfrentamiento directo podría significar la aniquilación de su pueblo, por lo que decidió buscar una solución más estratégica y sobrenatural para enfrentar a esta amenaza. En su desesperación, Balac recurrió a Balaam, un profeta conocido por la precisión de sus bendiciones y maldiciones. Balac envió mensajeros cargados de regalos y promesas de honor para convencer a Balaam de que viniera y maldijera a Israel. Los mensajeros llegaron a la residencia de Balaam con una propuesta tentadora: grandes riquezas y prestigio a cambio de pronunciar una maldición sobre los israelitas. Balaam, consciente del poder de la oferta, pero también temeroso de la voluntad de Dios, pidió tiempo para consultar al Señor antes de tomar una decisión. Números 22, 12. Y vino Dios a Balaam y le dijo: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Dios se manifestó a Balaam y le prohibió maldecir a Israel, pues eran un pueblo bendecido. Balaam, aunque reacio a renunciar a las recompensas prometidas, obedeció a regañadientes. Los mensajeros de Balac regresaron con las manos vacías, pero el rey no se rindió. Envió una segunda delegación, más ilustre y con ofertas aún más generosas. Esta vez, Balaam recibió permiso de Dios para ir, pero con la advertencia de que solo podía decir lo que Dios le ordenara. Balaam partió hacia Moab, montado en su asna, pero el camino estuvo plagado de obstáculos divinos, incluyendo la intervención de un ángel y el milagro del habla de su asna. Al llegar a Moab, Balaam fue llevado a varios lugares elevados desde donde podía ver el campamento israelita. Balac esperaba ansiosamente que las maldiciones cayeran sobre sus enemigos, pero en cada intento, Balaam solo podía pronunciar bendiciones. Dios puso palabras de bendición en la boca de Balaam, proclamando la prosperidad y la protección divina sobre Israel. Balac, frustrado y enfurecido, acusó a Balaam de traición, pero el profeta explicó que solo podía decir lo que Dios le ordenaba. Las bendiciones de Balaam incluyeron profecías sobre el crecimiento y la victoria futura de Israel, exacerbando aún más los temores de Balac. Números 23, 8. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Las repercusiones de estos eventos fueron significativas para Moab. La esperanza de Balac de debilitar a Israel a través de la maldición se desvaneció, dejándolo con una sensación de impotencia. Políticamente, la incapacidad de Balac para proteger a su pueblo de esta amenaza sobrenatural erosionó su autoridad y sembró el descontento entre sus súbditos. Socialmente, el temor y la incertidumbre se apoderaron de Moab, mientras los rumores de la invencibilidad israelita se extendían. Balac, un rey que buscaba desesperadamente salvar a su pueblo, se encontró atrapado en una red de profecías divinas que no podía controlar. Tras los eventos con Balaam, la tensión entre los moabitas e israelitas no cesó. En Sittim, un asentamiento cercano a la frontera con Moab, se desarrolló un episodio que marcaría profundamente la historia de ambos pueblos. Los israelitas, acampados en la región, comenzaron a mezclarse con las mujeres moabitas, atraídos por sus costumbres y prácticas religiosas.
Lo que empezó como encuentros aparentemente inofensivos, pronto derivó en un intercambio cultural que implicó la adoración de los dioses moabitas, en particular el culto a Baal Peor. Los israelitas, seducidos por las festividades y rituales de Moab, se alejaron de sus propias tradiciones y mandamientos divinos, cayendo en la idolatría. La vida en Sittim estaba marcada por la influencia moabita. Los mercados bulliciosos, las festividades religiosas y los rituales de fertilidad y sacrificios eran parte de la vida cotidiana. Las mujeres moabitas, con sus vestimentas coloridas y su carisma, atraían a los hombres israelitas. Los festines y ceremonias nocturnas, llenas de música, danza y banquetes, crearon un ambiente propicio para la transgresión. La frontera entre las dos culturas se difuminó, y los israelitas comenzaron a participar en sacrificios y orgías rituales, abandonando los preceptos de su fe. Números 25, 1 al 3. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. El pecado de Israel en Sittim no fue solo un acto de inmoralidad, sino una profunda traición a su pacto con Dios. Al adorar a Baal Peor, los israelitas cometieron un acto de apostasía, un abandono deliberado de su fe en Yahvé. Este comportamiento no pasó desapercibido. La corrupción espiritual y moral se extendió rápidamente por el campamento israelita, y con ella la ira divina. Dios, viendo la depravación de su pueblo elegido, reaccionó con severidad. Ordenó a Moisés que ejecutara a todos los líderes responsables de esta traición y desató una plaga mortal que comenzó a diezmar al pueblo. Números 25:4. Entonces Jehová dijo a Moisés: «Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel». En medio de la plaga y el caos surgió Finés, nieto de Aarón, el sumo sacerdote. Indignado por el comportamiento de sus compatriotas, Finés tomó una lanza y con determinación actuó para detener la corrupción. Encontró a un israelita, Simri, y a una mujer madianita, Cosbi, en el acto de idolatría y los atravesó con la lanza, acabando con sus vidas. Este acto de celo por la santidad de Dios fue reconocido por el Señor, quien detuvo la plaga en respuesta. Finés fue elogiado y se le prometió un pacto de paz y un sacerdocio perpetuo para su descendencia. Las consecuencias de este evento en Sittim fueron profundas y duraderas para ambos pueblos. Para Israel, la plaga cobró la vida de 24,000 personas, dejando una cicatriz imborrable en la comunidad. El episodio sirvió como un severo recordatorio de las consecuencias de la idolatría y la desobediencia a Dios. Moisés y los líderes israelitas reforzaron la necesidad de mantenerse fieles a su pacto con Yahvé y evitar la influencia de las naciones paganas. Para Moab, aunque los israelitas fueron castigados, la relación entre los dos pueblos se deterioró aún más, marcando un punto de no retorno en su historia compartida. La desconfianza y el antagonismo se arraigaron profundamente, afectando sus interacciones futuras. En los días en que los jueces gobernaban en Israel, una gran hambruna azotó la tierra. En Belén de Judá, la familia de Elimelec se enfrentaba a la dura realidad de la escasez. Elimelec, su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Kelión, decidieron emigrar a Moab, una región conocida por su tierra fértil y recursos abundantes. Aunque Moab no siempre había sido amigable con Israel, la necesidad imperiosa de supervivencia los llevó a cruzar la frontera y buscar una vida mejor en un lugar extranjero. Ruth 1:1.
Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. La vida en Moab ofreció una esperanza renovada para la familia de Elimelec. Al establecerse en la región, encontraron un entorno acogedor y oportunidades para reconstruir sus vidas. Elimelec y Noemí se esforzaron por integrarse en la comunidad moabita, y sus hijos pronto conocieron a mujeres locales. Malón se casó con Ruth y Kelión con Orfa, 2 mujeres moabitas de buen corazón que aceptaron a los israelitas como parte de su familia. Por un tiempo, la vida parecía prometedora y la familia prosperó en su nuevo hogar. Sin embargo, la tragedia no tardó en golpear. Primero murió Elimelec, dejando a Noemí viuda en una tierra extranjera. Luego, en una cruel vuelta del destino, Malón y Kelión también fallecieron, dejando a Noemí y sus 2 nueras sin sus maridos y sin protección. La pérdida fue devastadora, sumiendo a Noemí en una profunda tristeza y desesperanza. En su dolor, Noemí decidió regresar a Belén, pues había oído que el Señor había visitado a su pueblo y les había dado pan. Ruth 1:6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Noemí enfrentó un dilema. Sabía que sus nueras tenían mejores oportunidades de encontrar nuevos esposos y empezar de nuevo en su propia tierra. En un acto de amor y sacrificio, instó a Ruth y Orfa a quedarse en Moab, bendiciéndolas y deseándoles un futuro próspero. Orfa, con lágrimas y tristeza, aceptó la oferta de Noemí y se despidió. Pero Ruth, con una determinación inquebrantable, se negó a abandonar a su suegra. En un momento de profunda emoción y lealtad, Ruth pronunció su famoso juramento. Ruth 1:16 al 17. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras. La decisión de Ruth de acompañar a Noemí a Belén no solo mostró su lealtad personal, sino que también subrayó la posibilidad de aceptación y amor entre 2 pueblos históricamente en conflicto. En Belén, Ruth se convirtió en un símbolo de devoción y fe, trabajando arduamente para sostener a su suegra y encontrando finalmente un nuevo comienzo con Bus, un pariente redentor. Su historia es un testimonio de cómo la fidelidad y el amor pueden trascender las barreras culturales y religiosas, uniendo a personas de diferentes orígenes en un propósito común. El impacto cultural y social de la historia de Ruth y Noemí es significativo. Ruth, una moabita, no solo fue aceptada en Israel, sino que se convirtió en la bisabuela del rey David, y por lo tanto, en parte del linaje de Jesucristo. Esta inclusión subraya la posibilidad de reconciliación y cooperación entre los pueblos, demostrando que la lealtad, el amor y la fe pueden superar las divisiones ancestrales. La historia de Ruth y Noemí permanece como un poderoso recordatorio de la fuerza del compromiso y la redención, y cómo las acciones individuales pueden influir en el curso de la historia de una nación. Bajo el reinado de Eglón, Moab se convirtió en una fuerza opresora sobre Israel. Durante 18 largos años, Eglón, un rey astuto y despiadado, subyugó a los israelitas, imponiendo tributos pesados y control militar. La fortaleza de Moab y la habilidad estratégica de Eglón aseguraron su dominio, mientras Israel languidecía bajo su yugo. La opulencia del palacio de Eglón en la ciudad de Jericó, adornado con lujos obtenidos a costa del sufrimiento israelita, era un símbolo de su poder y de la humillación de Israel. Jueces 3:4.
y los hijos de Israel sirvieron a Eglón, rey de Moab, 18 años. La liberación llegó a través de Ehud, un hombre zurdo de la tribu de Benjamín. Ehud fue elegido para llevar el tributo a Eglón, una misión que aceptó con un propósito oculto. Con un puñal de doble filo atado a su muslo derecho, Ehud se presentó ante el rey moabita. Tras entregar el tributo, Ehud pidió una audiencia privada con Eglón, alegando tener un mensaje secreto de Dios. Eglón, intrigado, despidió a sus sirvientes y se quedó solo con Ehud. Aprovechando la oportunidad, Ehud sacó su puñal y apuñaló a Eglón en el abdomen. La herida fue tan profunda que el puñal se perdió en la grasa del rey. Ehud escapó, cerrando las puertas del aposento tras de sí, mientras Eglón moría en su trono. Al regresar a Israel, Ehud convocó a los israelitas a la batalla, liderándolos en una victoria decisiva contra los moabitas y liberando a su pueblo de años de opresión. Los años pasaron y la historia de Moab con Israel continuó marcada por conflictos. Bajo el liderazgo del rey David, Israel se embarcó en una serie de campañas militares para consolidar su poder en la región. David, un guerrero formidable y estratega, dirigió sus ejércitos contra Moab. En batallas feroces, los israelitas subyugaron a los moabitas, asegurando su control sobre ellos. David, buscando tanto justicia como disuasión, trató a los moabitas con dureza. Algunos fueron ejecutados, otros esclavizados, y el reino de Moab quedó debilitado y sometido a Israel. Segundo de Samuel 8:2. Y derrotó también a Moab, y los midió con cuerda, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cuerdas para hacerlos morir, y una cuerda entera para preservarlos vivos. Y fueron los moabitas siervos de David, trayéndole tributos. Con la muerte del rey Salomón y la consecuente división del reino de Israel, Moab vio una oportunidad para recuperar su independencia. Aprovechando la confusión y el debilitamiento del poder israelita, los moabitas se rebelaron y lograron sacudir el yugo israelita. Recuperaron sus tierras y restablecieron su autonomía, aunque el recuerdo de la subyugación israelita permaneció como una cicatriz profunda en la memoria colectiva de Moab. La historia de los conflictos entre Moab e Israel no terminó con la independencia de Moab. En los años siguientes se formaron coaliciones y alianzas para enfrentar las amenazas mutuas. Los moabitas, amonitas y edomitas, antiguos enemigos, se unieron en momentos de crisis para enfrentar a sus adversarios comunes. Sin embargo, estas alianzas no siempre resultaron exitosas y a menudo se vieron marcadas por traiciones y derrotas. Los conflictos se sucedieron, con victorias y derrotas en ambos lados, reflejando la inestabilidad de la región y la lucha constante por el poder y la supervivencia. Las estrategias y tácticas utilizadas en estos conflictos fueron variadas e ingeniosas, desde el uso de espías y el aprovechamiento del terreno hasta la implementación de emboscadas y ataques sorpresa. Ambas naciones demostraron una capacidad notable para la guerra. La historia de estas guerras subraya no solo la brutalidad y la violencia de la época, sino también la resiliencia y el ingenio de los pueblos que luchaban por su libertad y dominio. Los episodios de subyugación y rebelión entre Moab e Israel revelan la complejidad de sus relaciones, marcadas por el ciclo interminable de conflicto y la búsqueda de paz y estabilidad en un mundo incierto. Isaías, uno de los profetas más prominentes de Israel, pronunció severos juicios contra Moab. En los capítulos 15 y 16 de su libro, Isaías describe vívidamente la devastación que caería sobre las ciudades moabitas. Los gritos de dolor y lamento resonarían en toda la región, desde Ar hasta Kir. Las fértiles tierras de Moab quedarían desoladas, y sus viñedos, tan famosos y productivos, serían destruidos.
Los ríos se convertirían en sangre y la población, en un intento desesperado por salvarse, huiría a las montañas, encontrando solo miseria y sufrimiento. Isaías enfatizó que este juicio era consecuencia directa del orgullo de Moab y su arrogancia frente a Dios. Isaías 15:1. Profecía sobre Moab. Ciertamente en una noche fue destruida Ar de Moab y aniquilada. Ciertamente en una noche fue destruida Kir de Moab y aniquilada. El orgullo de Moab, como lo señaló Isaías, fue su perdición. Los moabitas, seguros de su fortaleza y riqueza, se apartaron de la justicia y la humildad. Adoraron a sus ídolos y confiaron en sus propias fuerzas en lugar de someterse a la voluntad de Dios. Este orgullo, repetidamente denunciado por los profetas, llevó a Moab a una senda de autodestrucción. El mensaje de Isaías no solo era una advertencia para Moab, sino también una lección para todas las naciones. La soberbia y la idolatría inevitablemente conducen al juicio divino. Isaías 16:1. Hemos oído la soberbia de Moab, muy soberbio es, su arrogancia y su soberbia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Jeremías, otro profeta significativo, también profetizó la caída de Moab. En el capítulo 48 de su libro, Jeremías ofreció una detallada y sombría visión del futuro de Moab. Declaró que las ciudades de Moab serían destruidas y su gente llevada al exilio. Las fuertes y orgullosas fortalezas moabitas caerían y sus guerreros serían abatidos. Jeremías describió cómo el juicio de Dios vendría sobre Moab por su confianza en sus propios ídolos y su falta de reconocimiento de la soberanía de Dios. Sus ciudades quedarían desiertas y sus altares destruidos, un testimonio de la justicia ineludible de Dios. La destrucción de Moab fue tan completa como las profecías lo habían predicho. Sus ciudades, antaño bulliciosas y prósperas, se convirtieron en ruinas. La población, desarraigada y exiliada, vagó en busca de refugio, solo para encontrar desolación y sufrimiento. Los campos, viñedos y pastizales que habían sustentado a Moab se marchitaron, y el otrora poderoso reino se desvaneció en la historia. La justicia divina se cumplió, y el orgullo de Moab quedó aplastado bajo el peso de sus propias transgresiones. Jeremías 48:42. Y será destruida Moab, y no será más pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. Las lecciones espirituales y morales que se derivan de la caída de Moab son profundas y perdurables. La historia de Moab es una advertencia sobre los peligros de la idolatría, el orgullo y la autosuficiencia. Los profetas Isaías y Jeremías subrayaron la importancia de la humildad, la obediencia y la fidelidad a Dios. A través de la narrativa de Moab se revela la naturaleza justa y soberana de Dios, quien no permite que la injusticia y la arrogancia queden sin castigo. La destrucción de Moab sirvió como un recordatorio de que todas las naciones, grandes o pequeñas, están sujetas al juicio divino. El legado de Moab, aunque trágico, ofrece valiosas enseñanzas. Su historia es una crónica de cómo la prosperidad puede conducir al orgullo y cómo el orgullo, a su vez, puede llevar a la caída. Los relatos bíblicos de Moab nos instan a reflexionar sobre la importancia de vivir con humildad y reverencia hacia Dios. Las profecías y su cumplimiento demuestran que la justicia divina es ineludible y que la verdadera seguridad se encuentra en la obediencia y la fe en Dios. Moab, un reino que una vez floreció, ahora sirve como un testimonio eterno de la soberanía de Dios y de las consecuencias de desviarse de su camino. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Luego de adentrarnos en esta historia llena de lecciones profundas y verdades eternas, es momento de reflexionar sobre lo aprendido y llevar nuestras almas
ante la presencia de Dios en oración. Les invito a unirnos en esta plegaria, buscando la guía y la sabiduría del Señor para que nuestras vidas reflejen la humildad y la obediencia que Él desea. Amado Padre Celestial, venimos ante ti con corazones humildes y reverentes, agradecidos por la oportunidad de aprender de tu palabra y de las historias de aquellos que nos han precedido. Te damos gracias por las lecciones que hemos aprendido a través de la historia de Moab, y reconocemos tu justicia, tu poder y tu infinita sabiduría. Señor, al igual que los moabitas, a veces nos dejamos llevar por el orgullo y la autosuficiencia. Te pedimos perdón por las veces en que hemos confiado en nuestras propias fuerzas y nos hemos alejado de tu camino. Ayúdanos a recordar siempre que nuestra verdadera fortaleza y seguridad se encuentran en ti y no en las cosas de este mundo. Te pedimos que nos des un corazón humilde, que sepa reconocer sus errores y buscar siempre tu guía. Que podamos aprender de los errores del pasado y vivir vidas que te honren y glorifiquen. Danos la sabiduría para discernir entre lo correcto y lo incorrecto, y la valentía para seguir tus mandamientos, aun cuando el mundo nos presione a desviarnos. Señor, así como Finés mostró celo por tu santidad, te pedimos que nos des la pasión y el compromiso para defender tu verdad y vivir en obediencia a ti. Que nuestras acciones reflejen tu amor y tu justicia y que podamos ser un ejemplo de integridad y fe para aquellos que nos rodean. Padre, también te pedimos que nos ayudes a ser agentes de reconciliación y paz, así como Ruth se convirtió en un puente de amor y lealtad entre dos pueblos. Que nuestras vidas sean un testimonio de tu gracia y tu misericordia, y que podamos ser instrumentos de tu paz en un mundo dividido. Finalmente, te pedimos, Señor, que nos guíes cada día y nos mantengas firmes en nuestra fe. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos llene de tu amor, para que podamos vivir de acuerdo a tus propósitos y glorificar tu nombre en todo lo que hagamos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina contigo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de los moabitas y las valiosas lecciones que nos brinda la Biblia. Esperamos que hayan encontrado esta narración enriquecedora y transformadora. Si les gustó este video, no olviden darle me gusta y suscribirse a nuestro canal Oasis Bíblico. Activen la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Nos encantaría leer sus pensamientos y reflexiones, así que dejen sus comentarios abajo y compartan este video con amigos y familiares para que más personas puedan enriquecerse con estas historias bíblicas. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga.